lleva pues a reflexionar en torno al problema del Estado, ¿sí? Digamos que no, el profe no lo dice, pero digamos que lo lleva uno a concluir que el Estado no es el órgano neutral que pretende pues garantizar la mejor calidad de vida de todos sus ciudadanos, sino pues que el Estado es ese poder que se pone por encima de la sociedad, que se divorcia de ella, pero que además el Estado es ese órgano que está representado por las personas que además de hacerse del poder económico, pues se han hecho con el poder político. Otra cosa que el profe habla en su intervención es el tema de la relación del Estado con la sociedad civil a la hora de solucionar los conflictos que en ella se presentan, ¿cierto? Y el profe lo menciona, una de las maneras en las cuales el Estado ha pretendido resolver los conflictos de diversa índole que se han presentado en la sociedad colombiana a lo largo de su historia es pues la represión violenta, ¿cierto? Digamos que otra de las soluciones que se ha planteado, digamos que de manera un poco más velada pretende reproducir el statu quo, es el tema pues de la política social y de la política pública. Digamos que esos dos son conceptos que lo que pretenden en últimas, como lo decía el profe, es bajarle los ánimos a la exacerbada movilización social. Pretenden además despolitizarla, digamos que romperla. Y pues la pregunta que tengo que hacer al profe es, pues digamos que en medio de ese panorama tan aciago, ¿cuál es el abanico de posibilidades que tiene la sociedad colombiana, además en el marco de un proceso de diálogo que el gobierno está llevando a cabo con la insurgencia? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál sería pues el papel que como estudiantes podríamos asumir en medio de ese escenario? Yo sí tengo una pregunta, profe. A propósito de lo que viene trabajando un poco, o lo que venía discutiendo un poco Sebastián, aparece en el 2011 la ley 1148 del 2011, que va a denominarse la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Es la primera vez que en el país el Estado va a reconocer que hay un conflicto armado y no va a decir que simplemente son unos bandoleros que por allá están echando vale ya, sino va a reconocer que hay un problema de orden, bueno, más casi de salubridad pública, que resulta ser precisamente el desplazamiento forzado, porque estamos hablando de más de 5 o 6 millones de personas que han sido desplazadas y que siguen llegando. No sé si los compañeros que están acá sabían, pero según reportes del CINEP, por hora está llegando a Bogotá una familia con 6 personas por hora. Estamos hablando en este momento, ya en los ratos que hemos estado acá, ya han estado 2 familias que están llegando a Bogotá por una situación de desplazamiento, por el hambre o precisamente por las condiciones de conflicto armado que existen en diferentes regiones del país. Ahora, alrededor de eso, la segunda parte de esa ley va a hablar de la restitución de tierras. Una restitución de tierras que obviamente no ha sido muy efectiva, porque tiene todos unos problemas para hacerlos materializables, pero que cuando uno la lee al principio uno dice, se están replanteando el asunto de una reforma agraria porque requiere de un retorno de estos campesinos o de estas personas que han sido desplazadas de las zonas rurales, y los vamos a volver a enviar allá, pero ¿bajo qué condiciones? A propósito de que aún sigue existiendo un conflicto armado. Entonces, alrededor de eso, ¿qué reflexiones, profe, usted ha venido desarrollando, o si ha venido desarrollando algún tipo de reflexiones con respecto a esta nueva ley, que plantea también, porque está abriendo un escenario, o abrió el escenario para pensarse el asunto de los diálogos de paz? O sea, no surge porque Santos quiso en el 2011 decir, ay, bueno, sí quiero, sabiendo que que era un representante de la tercera gobernación de Uribe dentro del país. Entonces, tiene que ver con eso, profe. Bueno, una primera razón de la expedición de la ley de víctimas
como se conoce, la 1148 de julio de 2011, fue la presión internacional. O sea, hay unos mandatos de las Naciones Unidas en materia de tratamiento de las víctimas en el marco de los conflictos armados. Que esa es una razón. Otra es la lucha que ha venido librando todo el movimiento nacional de víctimas, Movice, y aparte de esa organización, otras muchas organizaciones luchando y reivindicando por el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. Una tercera razón, ya como muy instrumental desde la perspectiva del Estado, es que en Colombia se han despojado en los últimos 20 años más o menos 8 o 9 millones de hectáreas de tierra y han sido desplazadas entre 5 o 6 millones de colombianos de esas tierras. Pero muchas de esas tierras han quedado congeladas en los registros notariales, han quedado jurídicamente, han quedado como suspendidas las posibilidades de poder hacer transacciones comerciales con ellas. Entonces lo que ocurre es que el modelo de desarrollo en el que está montado el gobierno, el Estado colombiano y los gobiernos neoliberales ha sido un modelo de valorización del territorio. O sea, el modelo es básicamente cómo se profundiza la primarización de la economía, es decir, cómo se sigue vendiendo petróleo, cómo se sigue vendiendo carbón, cómo se sigue vendiendo oro, cómo se sigue vendiendo platino, níquel, ferroníquel, minerales, coltan y productos primarios básicamente, o sea, flores, banano, la palma, que ha venido creciendo de manera muy fuerte, las siembras de palma. Entonces, en ese modelo es muy importante el territorio. O sea, si no hay territorio, pues no se puede hacer la operación empresarial de extraer el recurso o producir el bien que se quiera producir. Entonces, en la medida en que esas tierras han quedado como congeladas jurídicamente en términos de la propiedad, ahí hay un problema para desarrollar lo que el gobierno llama la locomotora, porque las empresas se encuentran con el problema de que los títulos de la tierra no pueden ser transados. O sea, las empresas, digamos que un empresario del oro llega hoy a una región del país, por ejemplo llega al Chocó, y se encuentra que no puede titularizar, esas tierras no se le pueden titularizar, porque los títulos están en disputa. O sea, hay ahí problemas de tenencia de la tierra, de titularidad de la tierra, porque quizá cuando la gente se fue expulsada de esos territorios, operó, hay no me acuerdo el nombre técnico, pero hay un mecanismo jurídico que hace que esas tierras quede cerrada la posibilidad de transar con ellas, de venderlas, comprarlas, bueno, lo que sea. Entonces hay una preocupación del gobierno muy instrumental en el sentido de descongelar esa tierra, pero para descongelarla hay que hacer un proceso de restitución. Entonces lo que hay que hacer es decirle a las familias que fueron despojadas, desterradas, decirle, bueno, las vamos a restituir. Quizá restitución quizá no signifique volverlas al territorio, significa sobre todo darles un papelito, o sea, se retorna el papel. Si se les da la titularidad de la tierra, entonces ya se descongela, salen de esos registros de suspensión de transacciones comerciales, y con ese papelito entonces esa familia, ¿qué va a hacer? Pues ahí es donde está como el meollo del asunto, y es que gran parte de esas víctimas no van a volver al territorio, no existen garantías para retornar. Entonces lo que va a haber es que esa familia simplemente ya con el título lo vende, y entonces este gran empresario que se denomina inversionista de cualquier tipo de bien, mineral, energético, bueno, palmero, viene y compra el título y se queda, ya resuelve su problema. Ahora, esa es una operación esencial para que ese empresario pueda convertir en commodity ese bien. Commodity quiere decir
convertir un bien primario en un bien transable en las bolsas. Hoy, en las bolsas, en las grandes bolsas de valores del mundo, que rigen y gobiernan pues el mundo financiero tal cual está hoy establecida la globalización neoliberal, las bolsas de Nueva York, Londres, Sao Paulo, las grandes bolsas del mundo, hay unos bienes que se transan en ellas que se llaman commodities. Esos commodities son, por ejemplo, el oro, el petróleo, el café. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a la bolsa y digo, quiero comprar 50 millones de barriles de petróleo para dentro de 15 años. Entonces hay otro empresario que dice, yo se los vendo. Entonces le da un papelito, le dice, le vendo 15 millones de barriles de petróleo para dentro de 15 años a tal precio. Ese empresario que vende, para poder darle papelito al que va a comprar, tiene que tener la seguridad jurídica de que el recurso y que la tierra donde está ese recurso, pues la tiene titularizada. Esa es como la operación en términos muy como más sencillos, digamos, de entender por qué ahora el gobierno se preocupa por las víctimas, cuando este ha sido un país victimizado históricamente. Si uno se pone a mirar la historia de este país, es un país que ha ido de masacre en masacre, o sea, las masacres de las bananeras, el asesinato de Gaitán, masacre de huelgas en los años 70, masacre de los paros del año 77, los paros urbanos, o sea, este ha sido un país en donde la represión ha sido una política de Estado permanente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué ahora el Estado se preocupa por las víctimas? Es básicamente esa, tiene un problema, tiene una preocupación, y la forma de resolverlo es en gran medida haciendo esto. Ahora, hay otra posibilidad que se está jugando el Estado. Supongamos que las familias tengan condiciones para retornar. Las empresas, sobre todo las de Palma, están acudiendo a un mecanismo que se llama el de las alianzas productivas. Entonces, en las alianzas productivas lo que las empresas dicen es, bueno, señor campesino, usted está ahí en la tierra, es dueño de la tierra, pero usted no tiene posibilidades de producir ningún bien que le garantice rentabilidad, ¿no? Porque usted no tiene forma de transportar lo que produzca, no tiene mercado, bueno, no tiene créditos, no tiene condiciones de producción. Entonces nosotros, los de la empresa Fedepalma, Indupalma, vamos a proponerle un negocio. Nosotros le damos la semilla, los cogollos de la palma, nosotros le compramos después la producción y esa es la alianza, y usted es el que trabaja. Ese es el negocio que están haciendo los de la palma, que es, algunos autores dicen, es el resurgimiento, digamos, es la reedición de la parcería, que fue un sistema de explotación de las haciendas durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. O sea, en la parcería lo que se hace es decirle al hacer un contrato con el trabajador del campo y decirle, le voy a pagar algo, usted trabaja, pero los beneficios son para mí. Entonces, básicamente esas son como las explicaciones de por qué la ley de víctimas. Ahora, la ley de víctimas, ya estamos en 2014, ya han pasado 3 años. Es una ley que está en un marco que se llama el marco de la justicia transicional, que es un marco para dar salidas, digamos, en términos de justicia a conflictos. Y la ley de víctimas tiene un plazo de 10 años. O sea, si al cabo de 10 años no se ha restituido a la gente, no se ha reparado a la gente, bueno, pues como que se lavan las manos el poder político y dice, no, pues, o sea, no alcanzamos y ya. Y en ese sentido hay mucha preocupación porque lo que se ha hecho es nada realmente. Hace poco salió un informe sobre el porcentaje de víctimas que se han registrado, sobre los porcentajes de víctimas que han reclamado, sobre los porcentajes de víctimas que han sido restituidas, y realmente eso es una cosa irrisoria. Yo tengo por ahí copia del texto, si quieres te lo mando. Aparte de eso hay un proyecto que se llama, hay un proyecto en la Nacional que está siguiendo muy de cerca eso, que es un grupo de investigadores muy amplio, que está siguiendo está muy encima de todo eso. También ha sacado informes que dicen que no, porque ahí hay un problema, y es, por ejemplo, la voluntad política de fondo para que se cumpla una política de ese tipo. Y hay un elemento muy importante que son los jueces agrarios.
Entonces, para que haya esas restituciones tiene que haber un proceso y tienen que intervenir los jueces. En realidad la cantidad de jueces que hay para desarrollar eso no, o sea, no dan abasto. Si uno sacara las cuentas, uno diría, cada juez tendría que resolver por día como 100 casos, o sea, un juez no va a resolver 100 casos en un día de tierra, o sea, que tiene que ir, revisar que si la gente se desplazó, bueno, toda una serie de cosas que no tienen como mayor sentido. Ahora, el gobierno sí ha hecho mucha propaganda internacional diciendo que no, que ya sacó la ley, que ya, mejor dicho, aquí el conflicto, ya, según el gobierno estamos en el posconflicto, aquí ya no pasa nada, a pesar que todos los días, antier mataron el último defensor de derechos humanos asesinado en el Huila, antier, y si tú sigues mirando para atrás, todos los días matan gente en este país. Ahora, los grandes medios no nos dicen eso, o sea, aquí hay un problema y es que Caracol y RCN funcionan como esos cosidos que le ponen a los caballitos aquí, y entonces uno no mira sino lo que le pone Caracol y RCN y no se da cuenta finalmente de la realidad del país. Ese es un problema. Ahora, estos espacios sirven un poco para eso, o sea, uno viene y escucha estas cuestiones o lee estas cosas y dice, no, pues como que hay otro país muy distinto al que a uno le pintan todo bonito en Caracol, RCN y en esos programas de reality que compitan más y gánenle al otro y bueno. Sí, pregunta. Pues mi pregunta va en torno a las últimas, a la última precumbia agraria, donde también se habla de constituyentes por la paz. ¿Qué tendencia tienen las constituyentes por la paz para la reinserción de todas las personas víctimas del conflicto a la... ¿Qué? Es que... ¿Qué? No te entendí ahí el término. ¿Qué? La pregunta es... la pregunta básica es, ¿cuáles son las garantías que se le da al pequeño agricultor, al gran agricultor, según las constituyentes por la paz, para que vuelva a la tierra? Ya. No, a ver, las constituyentes por la paz es un movimiento social, o sea, no es del Estado, son un movimiento social que está diciéndole al Estado, le está diciendo al gobierno, mire, la salida para el país es hacer una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se reformule el proyecto de Estado, el proyecto de país, para dónde vamos, bueno, esa es la constituyente por la paz. Ahora, tú dices muy puntualmente, bueno, ¿qué posibilidades tienen el pequeño agricultor y el gran agricultor? No, pues en la política existente, en todo el marco del neoliberalismo, el pequeño agricultor, la idea es desaparecerlo. O sea, la idea es que ya no existan más pequeños agricultores. A los grandes, robustecerlos. O sea, si tú miras, por ejemplo, las condiciones que tienen los propietarios de los ingenios del Valle del Cauca, los grandes cañeros, son condiciones excepcionales. Tienen unos subsidios enormes para producir etanol. Etanol funciona como combustible, se mezcla con la gasolina y hoy hay unas leyes que dicen la gasolina tiene que ir combinada con etanol al 20%, hay unas metas que va diciendo cada vez hay que ponerle más etanol a la gasolina y esos sembradores de caña, que son grandes familias, propietarios de esos ingenios, Manuelita, Río Cauca, todo el azúcar que nosotros compramos básicamente viene de esos ingenios, tienen unos subsidios grandísimos, unos subsidios altísimos. De hecho, fueron de los grandes financiadores de la segunda campaña de Uribe, de la reelección. O sea, si hoy el ministro Andrés Felipe Arias está prófugo y anda por ahí evadido y pidiendo asilo y protección, es porque el delito fundamental fue haber adjudicado mediante lo que se llamaba el agroingreso seguro subsidios a quienes no necesitaban subsidios. O sea, le dio subsidios a todas unas grandes familias muy poderosas de latifundistas, terratenientes, agroindustriales, e incluso a personas que no tenían nada que ver con el agro, reinas de belleza, personajes raros, ahí los colaron en la lista, les dieron subsidio
con la idea de que esas personas después pusieran esa plata financiando la campaña de Uribe. Ese fue el delito, lo acaban de condenar como a 17 y 18 años de prisión. El tipo se perdió, o sea, se juntó a la lista de todos esos amigos de Uribe que andan por allá escondidos, la ex jefa del DAS, el doctor Restrepo. Bueno, Uribe, todo, si ustedes se ponen a examinar todo su círculo de poder que nos rodeó en los gobiernos, anda evadido, está preso, está prófugo, bueno, tiene unos líos grandísimos con la justicia. Entonces, eso te diría ahora, la idea es que en ese espacio constituyente que promueven las constituyentes, pues que tengan cabida las organizaciones campesinas para replantearse pues su suerte, ¿no? Su futuro. De hecho, muchas de esas constituyentes se han hecho ya en regiones agrarias. En el marco de la justicia transicional que se encuentra, solo se tiene en cuenta la víctima. ¿Qué sucede con el victimario? ¿Qué sucede con el victimario? La justicia transicional dice más o menos lo siguiente, o sea, al victimario se le impone una especie de castigo, de pena, por los delitos o crímenes que cometió, pero esas penas se negocian, digámoslo así. O sea, se atenuan, en últimas, se atenuan. Ahora, eso hay unas discusiones tremendísimas sobre todo ese tema, porque, por ejemplo, los paramilitares que hicieron el proceso de Ralito estuvieron 8 años y ya están saliendo, ya casi todos ya están libres, disfrutando pues de toda su riqueza, de todo lo que acumularon, y mataron pues cualquier cantidad de gente. O sea, ellos mismos decían, yo maté 1600, yo maté 600, yo maté... Entonces hay una discusión, bueno, pero ¿cómo así que estos tipos, o sea, esas penas en realidad sí son, o sea, qué tan, ahí hay un problema de justicia en últimas, esa justicia transicional, qué tan justa es, qué tan equilibrada, qué tan equitativa? Hay toda una serie de reflexiones respecto a eso. Es muy problemático ese asunto. O sea, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así que uno que cometió menos crímenes con uno que cometió muchos más y que se enriqueció mucho más y están en la misma torre, ¿no? Bueno, primero para tocar el tema también de justicia transicional, lo que pasa es que a usted como víctima le dicen, bueno, usted quiere que haga el sujeto, el victimario, que pague realmente una condena que merece o que él le restituya a usted, le restituya sus tierras y le diga al menos dónde están sus parientes muertos, porque ya no van a poder, ya no los va a poder reír, pero no le van a decir a dónde están para que usted. Entonces ustedes como ese sentimiento de venganza o de verdad sentirse que lo restituyó, ese es el problema que hay realmente en la justicia transicional. Y lo que mucha gente alega, lo que las víctimas de la guerra dicen, no, yo prefiero realmente que pague 60 años en cárcel, verlo morir en la cárcel, pero que lo pague. Actualmente hay otras víctimas que sí dicen, no, yo prefiero que me devuelvan mis tierras y que al menos me diga dónde están mis familiares para darles santa sepultura. Ese es el problema que ahorita está en la justicia transicional y lo que se vio, digamos, en los distintos países donde hubo conflicto también. Con respecto a la pregunta, doctor, yo quisiera saber, en un cuadro para saber hasta qué nivel están esas familias, esos terratenientes dispuestos a hacer realmente para que haya una nueva restitución de tierras en Colombia, pues ya que ellos mismos tienen el poder, siempre lo han tenido. Y no simplemente esa restitución de tierras hablando en el campo agrario, también tenemos que ver la restitución de tierras con respecto a los indígenas, porque hay tierras que les han quitado a los indígenas. Por lo menos en lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, han quitado mucha tierra de lo que ellos tenían realmente. Entonces, ¿hasta dónde llega realmente el compromiso de ellos para restituir un poco de tierra que realmente se use para el agro? O al menos contratar y hacer que esa tierra de sus frutos, porque esa tierra se está malgastando, es una tierra ociosa, como decía. Entonces, ¿hasta qué punto jurídico? Porque por ley hay mucha ley bonita, pero realmente es letra muerta,
que hay en nuestra normatividad jurídica. Hay mucha ley que dice, no, sí, toca que la tierra tiene que ser productiva, tierra que sea fructuosa, o si no, será quitado el bien para la persona que no lo use. Pero hasta dónde realmente llega esta letra. No, los latifundistas en Colombia son opuestos a cualquier reforma redistributiva, a cualquier afectación a sus intereses. De hecho, en el primer foro que se organizó a solicitud de la Mesa de Diálogos de La Habana, la Mesa de Diálogos de La Habana ha pedido que se organicen unos foros para que participe la sociedad y las organizaciones sociales opinando sobre esos temas. El primer foro, que fue sobre el tema agrario, la política agraria y desarrollo rural, fue invitado el gremio de los terratenientes, FEDEGAN, y FEDEGAN no asistió al foro. O sea, José Félix Laforí, que es el presidente de FEDEGAN, ha sido uno de los principales saboteadores del proceso de paz. Y su esposa, que hoy es congresista, la Cabal, ese apellido Cabal, María no sé qué Cabal, lo que se han dedicado todo el tiempo es a dinamitar cualquier posibilidad de que haya acuerdos en Colombia y que el tema de tierra sea realmente afectado. Entonces no hay voluntad, o sea, de hecho, si tú miras lo que fue el paramilitarismo en Colombia, fue en gran medida la forma en que los latifundistas terratenientes forman ejércitos particulares para apoderarse de más tierra y para que los campesinos no lleguen a disputarles el territorio, la tierra y el espacio. Entonces, de parte de los latifundistas, la idea es no se entrega ni un metro cuadrado de tierra. Ahora, ellos siempre han hecho buenos negocios con el Estado. Entonces, lo que ha habido es políticas que se disfrazan así como de redistribución, de reforma, en la que los latifundistas le venden al Estado gran parte de esa tierra que tienen. Porque en últimas la idea de tener la tierra es la idea de rentar, o sea, captar una renta. O sea, gran parte, por ejemplo, en los años 80, 90, gran parte de los recursos que hicieron los grandes narcotraficantes, lo que hicieron fue, bueno, ¿qué hacemos con esta plata? No, pues compremos tierra. Esta tierra que hoy la compramos por tal precio, en 10 años vale el doble y así. Entonces, la expectativa de los latifundistas es que les compren la tierra a un precio comercial. Esa es la discusión que ellos proponen. De hecho, en los diálogos del Caguán, ellos dijeron, no, pues nosotros tenemos 40 millones de hectáreas, nos sobran 10, porque solamente 20 están usando en ganadería, les sobran 20. Dijeron, no, nos sobran 10, le dijeron al Estado, cómprenos esas 10. Una cosa totalmente, o sea, que no tiene como mayor presentación desde el punto de vista de la justicia, que dice, bueno, pues ¿cómo se hicieron a esa tierra? O sea, ¿cómo se han hecho esa tierra? Se han hecho esa tierra a punta de violencia, toda la vida. Pero pues, o sea, como no sé, en la ley una figura que es la quitar, o sea, el Estado puede quitar las tierras cuando no hay fruto. No. Y si hay en el derecho civil, en el Código Civil, hay una parte donde se habla que se puede extraer la tierra cuando no hay usufructo o no hay ganancia de esta tierra. Se expropia la tierra y se puede dar, digamos, a una persona que realmente la necesite. O sea, y se puede transmitir por medio de la posesión durante 10 años que la persona vive ahí. Pero ¿cómo se hace realmente para que esto se cumpla? Porque muchas veces cuando se cumple la posesión, jurídicamente se hace el trámite y lo que hace el Estado es reprimir y sacar porque estas tierras pertenecen a latifundistas. No, eso requeriría una voluntad política que no existe.